Por estos días se ha estado hablando, no solamente por redes sociales, sino también por algunas noticias y medios de comunicación sobre la cárcel de delincuentes que se creó en El Salvador. Muchas personas han aplaudido esta labor del presidente de El Salvador, pero ojo, hay un trasfondo muchísimo más grande que más adelante vamos a ver. Por este caso, Gustavo Petro y Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, han cruzado palabras. Y bueno, vamos a primero hablar de la reacción que tuvo Gustavo Petro. Esto lo mencionó cuando él estaba entregando la ampliación de la Universidad Distrital en Bogotá. Miremos el video de lo que dijo. No me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Nayib Bukele pues vio estas palabras de Gustavo Petro e inmediatamente le respondió y lo quiso humillar. Quiso humillar al presidente de la República de la siguiente manera. Miremos este tuit. Esto fue lo que dijo Nayib Bukele. Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga. Los quiero poner a reflexionar un instante. ¿Ustedes creen que este es el camino para acabar de raíz con la violencia? ¿O solamente va a generar más violencia? O bueno, pero resulta que, como les decía al principio, el trasfondo es muchísimo más grave. Y ustedes no se imaginan de pronto, o sea, hay de pronto prisioneros de verdad de mala calaña, los más malos, pero ustedes se imaginan cuántos falsos positivos deben haber ahí. Vamos a ver este artículo. Bueno, miremos el artículo que dice: 3 masacres duró el pacto de Bukele con las pandillas. Bukele, un presidente que se jacta de controlar todas las decisiones de sus funcionarios, estaba al tanto desde inicios de su gobierno de las negociaciones de funcionarios con líderes pandilleros. El equipo de propaganda del gobierno salvadoreño terminó justo a tiempo el video de miles de pandilleros semidesnudos, sometidos e ingresados al recién estrenado megapenal y lo distribuyó a medios en todo el continente. El objetivo es hacer creer que Bukele es el hombre fuerte de El Salvador, que está terminando con los crímenes y no hay derechos humanos, ni leyes, ni constituciones que lo detengan. Son imágenes tan controversiales que cumplen su principal objetivo: desviar la atención. No es la primera vez que lo vemos. La más reciente megaproducción de pandilleros sentados en un gran patio penitenciario, la cárcel más grande del mundo, era necesaria para opacar lo que sucedía en Nueva York. La publicación del requerimiento presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 13 líderes de Mara Salvatrucha, en el que confirma que el gobierno de Bukele negoció con las pandillas beneficios económicos, reducción de penas, rechazo a las solicitudes de extradición de Estados Unidos y cambios legislativos y judiciales, a cambio de la reducción de las tasas de homicidios y apoyo en las elecciones legislativas y municipales para el partido Nuevas Ideas. Es decir, el gobierno de Nayib Bukele hizo negocios a grupos criminales, los protegió y benefició.
No han dicho una palabra el presidente, ni el director de centros penales, ni el ministro de Seguridad, ni la canciller, ni los diputados de Nuevas Ideas, presuntamente electos con ayuda de este pacto, sobre la acusación del gobierno de Estados Unidos, que no solo confirma las publicaciones que este y otros medios hemos hecho documentando las negociaciones, sino que compromete seriamente a un presidente que las ha negado. Bukele, un presidente que se jacta de controlar todas las decisiones de sus funcionarios, estaba al tanto desde inicios de su gobierno de las negociaciones de funcionarios con los líderes pandilleros. En ese proceso, él también tenía un nombre clave, Batman. Cuando las primeras publicaciones sacaron a la luz ese pacto, Bukele tuvo la oportunidad de desligarse públicamente de los funcionarios involucrados, entre ellos Osiris Luna, director de centros penales, y Carlos Marroquín, director de tejido social. Pero no solo no lo hizo, sino que los protegió. Él es, pues, el máximo responsable del pacto. Nayib Bukele nos ha mentido. Nos ha mentido una y otra vez sobre un pacto criminal que le duró al menos 3 masacres. La última, la que rompió definitivamente el acuerdo, sucedió en marzo de 2022 y se cobró la vida de 87 salvadoreños. Fue la que dio pie al régimen de excepción, pero hubo 2 anteriores. La segunda fue en noviembre de 2021, cuando las pandillas asesinaron a 45 personas. Hoy sabemos que para resolver la crisis, sus funcionarios se reunieron con los líderes de las pandillas y mantuvieron el pacto por varios meses. Aprovechando este cruce de palabras, pues los uribistas no se podían quedar callados y no se podían quedar atrás. Y salió este tal Polo Polo, Miguel Polo Polo, a escribir este tuit respondiéndole a Gustavo Petro. Miremos qué es lo que dijo. Miguel Polo Polo dijo: señor Nayib Bukele, como congresista de Colombia le informo que hoy nuestro país está arrepentido de haber elegido a un guerrillero de presidente. Mientras usted tiene popularidad mundial y su nación segura, acá hay masacres y el guerrillero quiere darle impunidad a los narcotraficantes. Y bueno, pues mira, vimos muy bien en el tweet que Polo Polo le lame la suela a Nayib Bukele y trata de guerrillero a Gustavo Petro. Ellos se contradicen. Ellos mismos se contradicen. Cuando vimos que recientemente Uribe decía que no iban a tratar de guerrillero al presidente de la República y que bla, 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 bla. Resulta que ellos no se contradicen. Mientras uno defiende por politiquería, el otro le dice guerrillero también por politiquería, haciendo el ridículo como siempre. Y Gustavo Petro no se le quedó callado a Nayib. Esto fue lo que le dijo. Veamos entonces ahora la reacción de Gustavo Petro al responderle o al tratar de humillar este presidente de El Salvador a Gustavo Petro. Miremos lo que dice. Pues Nayib Bukele, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. Y ojo, como les decía, el trasfondo es muy, muy grave, porque han venido denunciando desde este mismo país desapariciones y supuestos falsos positivos, simplemente para mostrar índices o buenos resultados de la estrategia que quiere implementar Nayib Bukele. Pero, ¿ustedes les suena algo a esto? Pues claro, nos recuerda a cuando Álvaro Uribe gobernaba y que quería mostrar sus índices con falsos positivos. Ellos mismos se cubren con la misma cobija. Una total desfachatez, obviamente lo que dijo también Miguel Polo Polo. Ahora sí se hacen los tristes, sí se hacen los indignados, pero recordemos que ellos mismos son los que estigmatizaban a los líderes sociales, los que nunca los protegieron. Están matando a la fuerza pública y usted, Gustavo Petro, guerrillero de cuarta, criticando a Nayib Bukele. ¿Por qué en vez de compadecerse de las maras y de terroristas, no se compadece de los jóvenes uniformados a quien quieren quemar vivos en el Caguán? ¡Cuánto repudio! Y es que mediáticamente y en redes sociales uno veía en Facebook que todo el mundo era como que ¡ay, la cárcel para pandilleros, la cárcel
creada en El Salvador y todo el mundo la elogiaba, pero ¿qué hay detrás de esto? Hay mucha corrupción, hay muchos falsos positivos y más que están denunciando. Miremos este artículo. Y es que mientras vemos en Revista Semana que dice una noticia que Colombia necesita un Bukele, aquí vamos a mirar el por qué Colombia no necesita un Bukele, porque lo que está haciendo es una barbaridad. ¿Necesita Colombia un Nayib Bukele? Esta pregunta se lleva repitiendo desde hace meses, tanto en medios de comunicación colombianos como en redes sociales. El presidente de El Salvador desde 2019 es visto por muchos como una figura inspiradora que ha conseguido reducir de manera sensible la tasa de homicidios con una estrategia basada en guerra contra las pandillas. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce y Bukele está muy lejos de ser un ejemplo para alguien en lo que se refiere a la gestión de la violencia en el país. De hecho, tanto las asociaciones humanitarias como numerosos países coinciden en que él ha convertido a El Salvador en un país en que los derechos humanos brillan por su ausencia. Un buen ejemplo de ello se ha producido en la madrugada de este 24 de febrero, cuando el gobierno ha trasladado 2.000 presos acusados de ser pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de nueva creación que se ha convertido en la cárcel más grande de América con 23 hectáreas de extensión y capacidad para 40.000 presos. El video ha estado exento de polémica ya que los prisioneros se les trata literalmente como ganado. En todo momento estos reos que estaban esposados debían mantener la cabeza agachada y moverse deprisa en unas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo y que esencifican a la perfección los abusos que está cometiendo el gobierno de Bukele. Desde que el presidente aprobara el régimen de excepción el pasado mes de marzo, tras una escalada de asesinatos, más de 64.000 personas han sido detenidas acusadas de pertenecer a pandillas y no es una cifra baladí, porque en un país que cuenta con 6.3 millones de habitantes significa que el 1% de la población ha pasado a estar entre rejas en el último año. Unas detenciones que en muchos casos no están justificadas y que forman parte de la impunidad en la que se ha instalado Bukele. Amnistía Internacional denuncia que las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos. Todo esto se traduce en que las detenciones se están produciendo de manera ilegal y sin motivos. Simplemente el gobierno decide que una persona es una amenaza por el simple hecho de llevar tatuajes, porque han sido acusadas por otra persona, porque un familiar pertenece a la pandilla, por tener antecedentes o por vivir en una zona controlada por una pandilla. Y por último, vamos a ver este hilo de Jorge Mantilla. Así es como debe hablar, con argumentos. Miremos. Bueno, miremos lo que dice Jorge Mantilla. La admiración que Bukele está despertando en Colombia y otros países de la región está basada en la desinformación. La historia detrás de la cárcel más grande de Latinoamérica es una de negociación con el crimen organizado, corrupción y desmonte de Estado de Derecho. Veamos. Desde el 2019, Bukele sostuvo diferentes negociaciones clandestinas con las tres principales pandillas del país, MS-13, B-18 sureños y B-18 revolucionarios. ¿Qué hizo Bukele? En mayo de 2021 usa la mayoría parlamentaria para destituir ilegalmente a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general que estaban investigando estos y otros hechos de corrupción, un hecho sin precedentes. Es importante mencionar que la toma del legislativo fue un proceso de intimidación y erosión de la división de poderes en El Salvador. En febrero de 2020 tomó la asamblea con militares para que le aprobaran un plan de seguridad de 109 millones de dólares. Y como vimos, así es como se debe hablar, con argumentos, con pruebas, no por hablar como simplemente lo hacen los uribistas, pero diciendo unas bobadas que no se los creen ni ellos mismos.
Pero cuéntenme ustedes qué piensan sobre todo lo que aquí les expusimos. Aquí en la cajita de comentarios déjenos sus opiniones. Recuerden darle me gusta al video y suscribirse para no perderse en las noticias políticas de Colombia. Hasta la próxima.